fidelidad incomparable. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Cántaselo al Señor, dile. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, Señor. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Con amor. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Te damos gracias. Te damos gracias, porque grandes cosas. Está un poco calientico. Está muy delicioso este tinto. Un café en casa es algo muy agradable que todos podemos igualmente participar. Y a propósito, pastora, el tema va alrededor de un conversatorio. Yo quiero que conversemos con nuestros hermanos. Quizás algunos están haciendo preguntas, algunos no entienden algunos aspectos o circunstancias de la vida. Y yo sé que este tema va a despejar muchas inquietudes. Por eso a este conversatorio le hemos llamado Un café en casa. Y vamos a abordar el tema del grito. Sí. No la gritería. No. No. Un grito de clamor, ¿no? Un grito de Un clamor. grito de SOS, un auxilio. Sí. Quizás no podemos nosotros en estos momentos establecer cómo es el grito de angustia porque no estamos viviendo realmente una angustia, ¿sí? Pero sí la Biblia como palabra de Dios nos puede mostrar muchas facetas y algunos tipos de gritos que se dieron en razón a alguna circunstancia que se estaba enfrentando o viviendo. Pero antes de entrar en nuestro tema de un café en casa, vamos a ir a un tiempo de alabanza y de oración al Señor. Antes de escuchar los gritos, bueno, vamos a la alabanza. Padre nuestro en los cielos, santo es tu nombre, que venga tu reino, tu voluntad también, y aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí, como en el cielo, que venga aquí. Padre nuestro en los cielos, santo es tu nombre,
que venga tu reino, tu voluntad también. Y aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como en el cielo, que venga aquí. Que venga aquí. Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Luego de este tiempo en el que nos hemos deleitado en la presencia del Señor, quizá levantando nuestras manos, adorándole, ¿por qué no junto con la familia haciendo nuestras palmas al Señor? Luego de participar de este tiempo de alabanza y adoración. Creo que esto hace parte de lo que nos identifica a nosotros como iglesia. Pastor, entremos en materia. Creo que es el momento oportuno para que le hagamos una invitación a los hermanos en este momento. Muy importante, queremos invitarles para que usted también se prepare un cafecito y pueda compartir allí en familia y entre todos socializar esta temática que vamos a abordar en esta linda mañana. Pero que sea un cafecito, ojalá saludable, ¿sí? No muy cargado de azúcar, ni tampoco muy cargado de café, que sea en un término medio. Y ojalá que ese cafecito trascienda, no solo en llenar una parte del deseo de sentir bajar una agüita calientita por su quizá esófago, sino que este tinto te invite, este café te invite a reflexionar a través de la bendita palabra del Señor. La angustia es otro de los temas que va muy concatenado con el grito. Un grito se da porque hay algo internamente que se siente, que se vive. Por ello, pastora, en esta mañana me gustaría que nos ayudara a definir qué es un grito de acuerdo al diccionario bíblico y luego cómo podemos definir en términos bíblicos desde la perspectiva del diccionario bíblico qué es un grito. Muy bien, pues analizando un poco la definición en el diccionario de la lengua española, que es el que todos tenemos en casa, la palabra grito es emitir la palabra con vehemencia o de manera grave y solemne. Ya en el contexto bíblico, en el hebreo está la palabra chaat, que significa gritar, clamar o llamar. Este vocablo, que está presente tanto en el hebreo antiguo como en el hebreo moderno, tiene el sentido o da el sentido de grito, vociferar e invocar en un momento de angustia, en un momento de necesidad. Pero es muy interesante que aparece 84 veces en la Biblia, pastor. Y la mayoría de ellos están, esas réplicas o el uso de esta palabra está en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hoy vamos a enfocarnos solamente en un libro del Nuevo Testamento, que es el libro de Mateo. Qué bien, Mateo. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. O sea que vamos a tratar de no ignorar, sino dejar a un lado utilizando algunos elementos del Antiguo
porque son seres humanos también los que en el Antiguo gritaron por alguna necesidad, pero vamos a traerle un poco al Nuevo Testamento en la experiencia de los apóstoles, Jesús, y también introduciendo nuestras vidas allí dentro de esa temática del grito de angustia. Porque es que nos vamos a ver muy identificados con los 5 gritos que vamos a estudiar en esta mañana. 5 gritos podemos percibir En de el acuerdo a libro de Mateo. Mateo. Ah, qué bueno. Bueno, pastora. Bueno, porque inicialmente podemos decir que el primer grito del que habla la Biblia está en Génesis capítulo 4. Ustedes recordarán la experiencia de Caín y Abel, ¿verdad? El Señor le dijo a Caín cuando lo llamó a cuentas: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y la encontramos también en última instancia en Apocalipsis capítulo 7, versículo 10, cuando dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Estas son la primera y la última vez que nosotros encontramos en la Biblia sobre un grito de angustia o un grito de clamor. Pero hoy vamos entonces a concentrarnos, como les decía anteriormente, en el libro de Mateo. ¿Tú recuerdas, pastor, que Mateo es el autor de este libro y él tenía un trabajo, ¿verdad? Sí. Él era Cobrador de impuestos. Él trabajaba con la DIAN de ese tiempo. ¿Ah? Sí. Entonces, cuando el Señor lo llama a este trabajo, él deja de ser cobrador de impuestos, empieza a seguir a Cristo y según la tradición de la iglesia primitiva, predicó 15 años en Palestina. Y un dato muy interesante es que luego él se dedicó a organizar campañas misioneras para llevar el mensaje del Cristo resucitado. Y ahí yo creo, pastora, que en medio de esa labor misionera se manejó también la parte del discipulado, ¿sí? Claro. Vital para que la gente pudiera crecer. O sea que en medio, el grito es como un llamado de atención a una necesidad para luego continuar una labor de reparación o de crecimiento. Claro, porque es que en la medida que uno se mete entre las comunidades, es que descubre las necesidades que hay en ellos. Y es muy interesante que de las 14 veces que habla el Nuevo Testamento de gritos de clamor, hoy vamos a ver 5 que están exclusivamente en el libro de Mateo. Qué bien, pastora. Muy bien. Podemos recordar entonces que Mateo inicia su libro en el capítulo 4 haciéndonos entender que el ministerio del Señor Jesucristo se llevó a cabo bajo la unción del Espíritu Santo. Mateo hizo mucho énfasis en que el Señor Jesucristo había sido empoderado por el Espíritu Santo para poder sanar, para liberar, para traer restauración, porque el Espíritu de Dios estaba en él. Esto nos lo habla el capítulo 12, pero también nos lo habla en el capítulo 3 del libro de Mateo. Vamos entonces a entrar en materia, ¿le parece, pastor? Sí, antes de ello, pastora, permítame, si vemos a través de Mateo, la mayoría de personas que estaban siendo atormentadas, yo veo que siempre hay un grito como de desesperación por lo que ellos estaban viviendo, ¿sí? Y creo que alrededor de ello, hoy también uno escucha como gritos de desesperación en la gente. Precisamente en esta época de pandemia que estamos viviendo, vemos las protestas, vemos personas que están pidiendo auxilio y es el primer punto que vamos a tocar en esta mañana. Mateo 8:29, les invito, amados hermanos, para que ustedes abran sus Biblias en Mateo 8:29. Este pasaje nos habla de un grito de los desesperados y nos muestra cómo los ataques más despiadados de los demonios a la vida de los seres humanos hacen tanto daño, cuando un demonio posee a una persona, se llevan cosas extremas en la vida de ella, hay mucho daño. En el Nuevo Testamento vemos varios casos de posesión demoníaca, pero en específico nos muestra un claro cuadro de la terrible condición a la que los demonios pueden arrastrar a una persona que le ha dado cabida en su vida. La mención de los demonios confirma la realidad de fuerzas espirituales poderosas en el universo, ¿verdad, pastor? Que nos dejan ver que las Sagradas Escrituras tienen mucho que decir acerca de ello y que, por ejemplo, en el hebreo malak y en el griego ángelos se nos habla de que los
ángeles son mensajeros, fueron creados por Dios, como lo dice la misma Escritura, pero que lamentablemente el enemigo contaminó. Dice Colosenses 1:16. Tú que tienes allí abierta tu Biblia, busca por favor Colosenses 1:16 y yo te lo voy a leer acá. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, cielos, y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús y sus discípulos habían cruzado el mar de Galilea. Habían viajado aproximadamente unos 15 kilómetros y habían llegado a un pueblo gentil. Es curioso y es muy interesante este dato, pastor y hermanos, porque es la primera vez que Jesús sale de su territorio israelí. Recordemos que Él dijo que venía a ser el rey de los judíos, ¿verdad? A salvar al pueblo de Israel. Pero como el pueblo de Israel le venía rechazando, venía cuestionando, le venía diciendo que Él no era el Hijo de Dios, entonces su radio de acción se empezó a ampliar. Y esta primera vez entonces Él llega allí y encuentra entonces a 2 endemoniados allí en Gadara. Y algo maravilloso que hace Jesús es que los libera. Ustedes pueden imaginarse el susto de los discípulos cuando se bajan de la barca, llegan a este lugar montañoso de peñas en donde habían cavado huecos, eran sepulcros, dice la palabra. Y allí entonces estos hombres les salen de manera violenta a atacarlos, pero ante la voz de autoridad y el poder de Jesús, entonces ellos fueron liberados. Primer grito. Primer grito de los desesperados. Correcto, está muy bien. Me parece interesante cómo las personas en aquel tiempo sufrían de males como lo sufren en la actualidad. No era solamente para ellos, sino también para las personas de nuestro tiempo. ¿Y cómo podemos nosotros, ya mirando la actitud de Jesús frente a ese grito de desespero, cómo actúa el Señor Jesús? Fue ¿Sí? oportuno. Y algo muy lindo es que dice la palabra que luego estos endemoniados le servían. Es decir, se convirtieron en discípulos de Jesús. Correcto. Miremos entonces un segundo grito. Claro ¿sí? que sí. Bueno, al igual que el primer grito, sabemos que hay personas que en este momento están desesperadas, ¿no es cierto? Como los endemoniados. Pero hay un segundo grupo y son las personas que son temerosas. El grito del temeroso. ¿Quién es ese? Todos recordarán allá en Mateo 14:26, cuando ellos se montan en la barca después de un largo día de trabajo, donde el Señor había sanado, liberado, había hecho cosas muy hermosas. Y la Biblia menciona entonces que el Señor les dice, vamos a subirnos en la barca y yo me voy a ir a orar. Entonces ellos se suben a la barca a descansar y Jesús se va a orar. Pero cuando ya es a la madrugada, entonces estaba haciendo una tormenta, una tempestad allí y el viento era recio y ellos ven que viene una figura como fantasma. Como de un fantasma. Yo me imagino que Jesús alumbraba, ¿no? De haber estado en la presencia de Dios. Es una figura que ellos no habían visto. No, a Jesús no lo habían visto asombraron. resplandecer. Y es que verdaderamente cuando estamos en la presencia del Padre, algo especial pasa en nuestras vidas, ¿no? Bueno, y si nosotros llevamos este tipo de comportamiento, pastor, es bueno hacer el análisis de que hay miedos, pero hay también temores. La Biblia nos habla de que el temor reverente, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿es verdad? Quiere decir que temer a Dios no es malo, temer a Dios es algo hermoso que tenemos que cultivar, pero el otro lado de la moneda es el miedo. Ya el miedo tiene que ver con aquel susto, con aquella sensación que paraliza a las personas. Pastora, pero antes de ello, entonces ya hemos evacuado el primer tipo de grito, ahora vamos al segundo. Pero ¿en dónde se dio ese grito? ¿En qué momento se dio ese grito para nosotros considerar que es un grito a temor? Correcto, muy buena pregunta. Precisamente lo encontramos nosotros en Mateo 14:26, donde dice, y los discípulos,
viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, Sí, lo que tú dijiste, turbación. un fantasma, mire, es un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿No te Ahí estuvo el grito. Ahí estuvo el grito. Ellos clamaron, ellos expresaron sus emociones en este momento, que era una emoción de miedo. Y es que la palabra miedo tiene su origen en el griego, en la palabra phobos, que traducido es phobos, de donde viene la fobia o la claustrofobia o la hidrofobia, que son los miedos a ciertas cosas. Por ejemplo, una persona claustrofóbica es aquella que le tiene mucho miedo a qué? Al encierro. Al encierro. Quedarse sola en un lugar. Puede sentirse que está como muy cerrado el lugar, o en un avión o en un ascensor, porque entonces se pone ansioso, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que el miedo paraliza. Los discípulos se pusieron muy nerviosos, se paralizaron y no sabían qué hacer, y por eso ellos lanzan este grito. Pero ¿qué nos dice la palabra en Juan 4:18? Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Dios desea que nosotros podamos temer a su nombre, que es ese temor de respeto, pero que no permitamos que los miedos a nosotros nos paralicen. ¿Cuántas personas quizá en este momento de pandemia están sintiendo esa paralización en sus vidas? Muchas. Incluso lo que ha pasado esta semana con esos desórdenes en las capitales principales de Colombia. La gente quedó paralizada, no sabía qué hacer. La pandemia más este momento de crisis donde estaba la anarquía a flor de accionar en cada una de las ciudades, y eso paraliza de todas maneras. Claro. Eso lo deja Muchas inerte a la persona. personas quizá el otro día no querían salir a trabajar del miedo de coger un transporte, de pasar por esos lugares donde hubieron todas esas crisis, todas esas actos violentos, ¿verdad? Sí. La gente, los empresarios quizá sintieron mucho miedo de tener que ir a abrir sus negocios, porque qué tal que haya algún delincuente por ahí, o haber llegado y tener la sorpresa de que le saquearon su negocio. Eso es algo que produce miedo al futuro. Claro. Pastora, ¿cuáles pueden ser los temores de un cristiano en este tiempo? ¿Qué puede crear el temor en un cristiano en este tiempo? Bueno, quizá el encerrarse en su propia casa y aún poder, además de no salir, quizá puede desarrollar un miedo al comunicarse con las personas a través del teléfono, el miedo a que... El abrazo, ya. Distanciamiento social. Claro que sí. Bien. Muy grave. Pero interesante lo que nos dice el Señor en su palabra, ¿no? Sí. Dice que en la experiencia que tuvieron los discípulos, entonces ellos reaccionaron cuando Él les habló. Y es muy bonito esto, porque hay una parte de la palabra que nos dice que las ovejas conocen la voz de su pastor. Y nosotros debemos conocer en este momento, en vez de angustiarnos, en vez de gritar, en vez de proliferar de pronto angustia, nosotros lo que debemos hacer es meternos a la presencia de Dios para oír su voz y traer paz a nuestra vida. ¿Y cómo podemos nosotros vencer este temor? Antes de lanzar el juicio, o mejor, antes de lanzar el grito de temor, ¿qué debemos tener en cuenta en nuestras vidas para poder sortear o para poder vencer el temor? Dios es perfecto y Él nos conoce. Él sabe que nosotros tenemos temores y que tenemos miedo, ¿verdad? Y que tenemos que enfrentarlo. Es por ello que Él ha esparcido su generosidad, su aliento, esa palabra generosa a través de su palabra, que por 365 veces a propósito nos dice no temas. Entonces hoy el Señor te está diciendo a ti que quizás estás lanzando ese grito, poderte apropiar de la palabra, porque el Señor te dice hoy no temas. Entonces, temor fuera, y invito el amor de Dios a mi vida, ¿verdad? La confianza, la dependencia, ¿sí? Ahí muy ligado a esa situación, ustedes recordarán a un personaje muy particular que se llamaba Pedro. Sí. Pedro. ¿Por qué recordamos a Pedro, pastor? A Pedro le recordamos porque él negó al Señor. Bueno, pero hubieron cosas mejores, ¿no? Que podemos recordar de Pedro. Por ejemplo, fue un hombre de fe. Porque en esta experiencia, en este mismo capítulo 14, recordamos que fue el único que se arriesgó a caminar sobre el mar embravecido.
Mientras los discípulos estaban allí comiéndose las uñas y todo, él le dice, Señor, si eres tú, permite que yo vaya a ti, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, ven, y él se arriesga. Es muy tremendo uno poder tener esa fe. Superó el temor. Superó el temor y poder empezar a dar esos pasos sobre esa agua, porque es que, a ver, nosotros a veces leemos la Biblia de manera muy romántica, es decir, como que leemos un pasaje y decimos, ve, tan bonito eso, oiga, pero vayamos al meollo de la situación. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros ante el mar embravecido, el viento golpeando nuestro rostro, nuestra ropa batiéndose de manera brusca, ¿verdad? A lo lejos Jesús, ¿seríamos nosotros capaces de haber dado ese paso de fe que dio Pedro? Porque a propósito, el tercer grito fue un grito que expresó Pedro después de que caminó sobre el mar. Ese es el grito del que está en peligro. Quizá tú y yo nos identificamos, ¿verdad? Pastor, ¿alguna vez has estado en peligro? Claro, sí, he estado en peligro. Incluso lo único que uno puede hacer es gritar. ¿Sí? Recuerdo una ocasión que me iban a robar y lo único que yo hice fue gritar, auxilio, auxilio, me van a robar, auxilio, me van a robar. Fue lo único que pude hacer, porque estaba en peligro, hubo una reacción inmediata. Y que debemos hacerlo, porque el Señor no quiere que nosotros nos hundamos y perezcamos. Mira lo que hizo o la experiencia que tuvo Pedro. Dice la escritura ahí en el 14:30 de Mateo, en el cual estamos ubicando, es que él estuvo en peligro. Recordemos que mientras él tuvo su mirada puesta en Jesús, ¿qué pasó? Él pudo caminar, pero cuando él vuelve y enfoca, o mejor, su subconsciente le dice, hey, acuérdate que estás en medio de una tempestad, entonces su espíritu fue apocado por su alma que le gritó que estaba en peligro, porque él había estado en peligro desde el principio, ¿verdad? Claro. Pero justo en ese momento, entonces, él se acuerda y dice la escritura que él empezó a hundirse. Muchas personas hoy día se están hundiendo, lamentablemente, y se están hundiendo solas, unos por orgullo, porque no quieren reconocer que necesitan apoyo, otros porque quizás no saben a quién acudir. Pero interesante lo que hace Pedro, y es que él dice, él reconoce el señorío de Cristo. Él no dice, Jesús, amigo mío, ven, ayúdame. Él dijo, Señor, sálvame. Y yo quiero que prestemos mucha atención a esa palabra, pastor, porque muchos de nosotros a veces tomamos en poco el nombre de Dios. Hay personas que dicen, no, es que yo acudo a Chuchito, ¿verdad? Otros dicen, no, es que Chuchito me escucha, o entre él y yo hay un negocio. Bueno, pero a veces no le damos el honor que él merece. Y aquí podemos darnos cuenta, y nos vamos a dar cuenta en el cuarto grito, cómo también nosotros en medio de la angustia tenemos que reconocer el señorío de Cristo. Porque el señorío de Cristo representa que yo estoy creyendo que Él está sobre mí. Señor es sobre, ¿verdad? Yo soy su siervo, yo soy su hijo, pero Él es mi Señor. A propósito de ello, recordemos, pastor, qué es lo que dice 1 de Pedro 5:7. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Ay, qué pasaje tan hermoso, ¿verdad? O sea que en medio del momento del temor, del miedo, no surge tanto el grito como tal, sino palabras que me puedan llevar a mí a sentir que estoy acompañado. Ajá, sentir el empoderarme, el apropiarme de las promesas que el Señor nos ha dado. Y por ello Hebreos 12 nos habla, el apóstol nos dice que pongamos nuestros ojos en Jesús. No que, mire que Él no está diciendo, coloca tu mirada en las circunstancias, no te enfoques en el problema. Es cierto, el problema está allí, yo tengo que buscar solución al problema, pero si yo me enfoco en el problema, entonces mi fe no se va a ejercitar. ¿Sí? Entonces Él dice, Señor, salva. Y el entusiasmo en los ojos de Pedro, con ese entusiasmo con que él se bajó de la barca, había desaparecido, ¿no? Porque se hundió. Y creo que es la vergüenza normal que todos los seres humanos podemos sentir cuando hemos fracasado en un proyecto, cuando hemos fracasado en algo que nos hemos propuesto. Pero es fracasar, digo yo,
hace parte también de la vida. O sea que, ¿cómo sería el rostro de Pedro? Si lo hubieran, si hubieran permitido, o mejor, si hubieran tomado una fotografía en ese tiempo con una cámara, con un Samsung, con un celular fino, ¿cómo hubiera sido la cara de Pedro a esa altura? Una cara pálida, una cara de miedo, de terror. Claro, ¿sí? porque de todas maneras era que él se estaba hundiendo, solo que gracias a que el Señor Jesús estaba cerquita, extiende su mano y lo rescata y se van caminando los dos pues a la barca. Entonces Pedro tuvo miedo como lo hemos tenido nosotros, ustedes y yo muchas veces hemos sentido miedo. De hecho, cuando empezó esta situación, ¿verdad? Muchos sentimos ese miedo. Pero hoy él nos dice que nos apropiemos de esas palabras que dijo Pedro. Señor, sálvame. Que ese sea nuestro grito. Sí. El decir, Señor, sálvame en esta hora. Eso significa que el Señor le podía sacar de momento desesperante, de momento que estaba Pedro viviendo y que el proceder del Señor era inmediato, salvarle a él con su mano poderosa. Sí. Yo me hago una pregunta, pastor, y quizás sería bueno que tú la hicieras también y los hermanos que están allá mirándonos pudiéramos hacernos la pregunta: ¿cuántas veces el Señor Jesucristo habrá dicho, Sandra, David, tú que estás ahí, cuántas veces, por qué dudaste? Él le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste? Pero luego el que lo rescató, ¿no? No fue que lo dejó hundir, no. Ni mientras lo estaba rescatando le echó un vainazo, como decimos acá en Colombia. No, él lo rescata y luego lo lleva a una reflexión. Y vale la pena que hoy podamos preguntarnos, ¿será que en algún momento de esta pandemia hemos dudado del poder de Dios? ¿Será que en algún momento de esta crisis hemos dudado de la palabra? Pero el Señor le dijo entonces a Pedro, yo no te puse en esta situación para que fracasaras. Era posible hacerlo, pero tenías que ejercitar tu fe. Ahí está la esencia, clave. la clave, correcto. Ejercitar la fe. Es momento de ejercitar la fe, ¿verdad? En cuarto lugar, dice la palabra en Mateo 15:22, otra experiencia que quizá tú y yo conocemos. Y aquí voy a hablar de manera muy especial a los padres y a las madres. Nosotros como padres que tenemos 3 hijos ya adultos, pasamos por momentos en donde clamamos a Dios, ¿verdad, pastor? Sí, correcto. Diferentes situaciones que se enfrentaban con ellos, incluso estando chicos, el proceso de crecimiento, faltantes que tenían, enfermedades, momentos duros, hubo preocupación. Bueno, pues otra situación que resalta Mateo en su libro está en el 15:22, capítulo 15, versículo 22. Acompáñame, por favor, porque allí está el grito de una madre preocupada. Una mujer sirofenicia integrante de las naciones a las que Dios llamaba gentiles, ¿no? Entonces Jesús, está nuevamente en un territorio que no era el territorio israelita, estaba yendo a los gentiles. Ella no tenía derecho de llamarlo a él hijo de David porque era una gentil. Este era un privilegio de los descendientes de Abraham. Y encontramos entonces acá que cuando ella le solicita que por favor sane a su hija, que estaba muy mal, él responde en el verso 22, le dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Uno pensaría, pastor, que esto es una respuesta muy dura, ¿no? Me diría, era que el Señor Jesús era como fuerte, como duro. Pero nosotros lo entendemos, te digo, cuando en la cruz a él le pusieron ese letrero que decía Rey de los Judíos. Porque realmente el Padre lo había enviado, era a rescatar al pueblo que él había elegido. Jesús estaba obligando a la mujer a que ella reconociera que ella no era digna porque no hacía parte del pueblo de Dios. Sin embargo, hay algo, pastor, que a mí personalmente me enamora de esta mujer, me parece algo muy lindo, y es la humildad con que ella asume esto que Jesús le está explicando, ¿cierto? Él dice la escritura en el verso 25, pero acercándose ella, mira lo que hizo,
se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y allí es donde encontramos entonces el cuarto grito, ¿verdad? El grito de una madre preocupada que clama por una hija que está en terribles condiciones. Tengo un dato interesante. ¿Sabía cómo se le decía a los gentiles? Gentiles, se le llama el nombre de un animal. Sí, a los gentiles les llamaban perros. ¿Ve? Entonces cuando el Señor le dice, oh mujer, bueno, antes de ello le dice, es que no me es permitido darle el pan que ha sido determinado para los hijos. ¿Y cuál fue la respuesta que ella da? Ella dice, Señor, es cierto, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa del Señor. Entonces ella estaba diciendo, mira, yo sé que no soy digna de recibir este favor, de recibir este beneficio porque no soy israelita, pero por favor regálame, tírame una migaja. En palabras de nosotros podemos decirlo así, tírame una migajita y permíteme disfrutar de esa migaja. Y efectivamente, esta humildad, esta adoración que hace esta mujer necesitada, dice el versículo 28, entonces Jesús respondió y dijo, oh mujer, grande es tu fe. Jesús estaba sorprendido de que había encontrado más fe en los gentiles que aún en el mismo pueblo de Dios. Y que te suceda como lo has pedido. Dice la palabra, pastor y hermanos, que su hija quedó sana inmediatamente. Esto es una respuesta maravillosa, de verdad que a mí personalmente me impacta, que Dios escucha el clamor de un padre, de una madre. O sea que, madre, si hay alguna preocupación, el Señor te puede escuchar. Amén. ¿Sí? No está mal que le presentemos al Señor nuestras preocupaciones. Para nada. Que la mamá está en su cocina, que la mamá está en sus arreglos de casa, que el esposo está, que incluso los mismos hijos están preocupados. No, vayamos al Señor, démosle a conocer lo que nos causa la preocupación. Y el Señor, como conoce el corazón y de manera muy humilde, vayamos a Él y Él va a responder a nuestra necesidad o a la preocupación que tenemos. Claro que sí, para Él son importantes nuestras necesidades. Y a propósito de necesidades, quiero compartir Un último grito. Un último grito, bueno, de Mateo, ¿no? Correcto. De los que están en Mateo. Los que están en Mateo. Porque hay otros más. Sí, claro, En el 70 mismo- más. Y en el mismo Mateo hay Bueno, otros más. Sí, hay otros más. Dice, el grito del necesitado. Yo te invito, mi hermano, para que tú abras tu Biblia en Mateo 20:31. Jesús y sus discípulos estaban yendo de Jericó a Jerusalén, ¿verdad? Dice la palabra, y he aquí 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Al oír que Jesús pasaba, empezaron a gritar. Ahí sigo el grito. ¿Cómo era el grito? Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ah, ¿Sí? Notemos este detalle. Ellos sí podían llamar a Jesús hijo de David, Claro. porque era de la descendencia de Abraham. O sea, ellos estaban dentro del pacto, eran merecedores de ser escuchados. ¡Oh, y qué interesante que ellos sí que supieron aprovechar a Jesús! Porque dice que iba pasando. Y la gente dice que los callaba, pastor. Los reprendía. Los reprendían. Cállense. Oiga, qué vergüenza, qué oso, silencio, más pasito. Pero ellos no, la meta de ellos era que Jesús los escuchara. Hijo de David, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ninguno fue capaz de acallarnos. Ellos reconocieron la realeza. Aquí viene otra vez el detalle del honrar a Jesús. El detalle de darle el primer lugar en nuestras vidas a Él. Reconocer su señorío sobre nuestras vidas. Hijo de David significaba descendiente del rey. Estos hombres eran judíos y entonces dice la palabra en el verso 32 y 33 que Jesús se detuvo y les pregunta, ¿qué quiere que les haga? ¿Qué quiere que haga por vosotros? Ellos le dijeron, Señor, nuevamente el detalle de la honra. Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Bueno, pastor, ¿y tú no te has hecho quizá la pregunta? Jesús luego no sabría qué necesitaban ellos, porque Él preguntó. Era necesario que ellos lo expresaran. Porque nosotros podemos quizá caer en el error de decir, ay, pues Dios sabe que yo no tengo mercado. ¿Para qué le digo? ¿Para qué le digo?
pero es el detalle de mi acercamiento, de reconocer que yo tengo una necesidad, ¿verdad? Como estos personajes que estamos estudiando. Pastora, le invito a que sigamos saboreando el cafecito de esta semana porque me parece que es un buen tiempo el que tenemos nosotros para compartir así en familia, para incluso, mi hermano, si usted puede estar compartiendo un poquito de chocolatico con unos bizcochitos, bueno, estamos en casa, es valedero, no estamos deshonrando el nombre del Señor, pero sí que pongamos atenta atención a lo que el Señor nos dice. Algo importante que nosotros debemos recordar es que tú y yo no tenemos ninguna bondad. Como seres humanos somos imperfectos, ¿verdad? Pero Dios nos conoce. Y no es posible endulzar el carácter humano ni con educación, ni con psicología, ni con mucho dinero. Tendríamos que, como cuando queremos fertilizar quizá una matica, ¿cierto? Echarle mucho abono para que la matica pues sea como diferente. Pero aún, aunque nosotros cambiemos nuestra apariencia, pues por dentro tenemos un corazón pecador. Y es por eso tan importante que estos ciegos vinieron al Señor con su propia necesidad. Yo quisiera preguntarte a ti, amigo, que nos estás mirando, y a ti, hermano, o a ese familiar que quizás llegó a casa, que pudiéramos preguntarnos cuál es nuestra necesidad hoy, cuál es tu necesidad. Ellos vinieron por su necesidad de la vista y quizás tú puedas tener otra necesidad. Pues quiero decirte que el Señor fue movido a misericordia al ver la fe y la determinación que tuvieron estos dos personajes. Y es allí entonces que dice la palabra en el verso 34, entonces Jesús, movido a compasión, dice, les tocó los ojos y al instante ellos recobraron la vista y le siguieron. Otro detalle que hemos venido viendo durante que todos los que han lanzado un momento el grito, luego se convirtieron en discípulos de Jesús. Eso es algo muy interesante. O sea que el Señor les sanó, les siguieron y Él se dirigía ¿hacia dónde? Ya Él iba Hacia la cruz. hacia la cruz, porque ya Hacia el iba. crucificado. Exacto. Bueno, no sé, pastor, yo quiero darles una ñapita. ¿Me permites darle una ñapita hoy? Una sola. Una sola ñapita. Mientras eso, tomemos Eso. el último sorbito del café. Porque es que encontré algo muy interesante. Y es que cuando Jesús, el Señor Jesús, va a la cruz, Él también lanzó un grito. Siendo el Hijo de Dios, lanzó un grito, un clamor ante el Padre. Entonces no quiero que lo pasemos por alto. Quiero invitarles para que por última vez vayamos a Mateo. Pero ahora en el capítulo 27, versículo 49. Y dice, y desde el mediodía hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Y esa misma hora Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese fue el grito de clamor de Jesús. Y quizá muchos de nosotros esperamos decir, wow, pero tanto que hizo Jesús por salvar a la humanidad y el Padre le abandona en el momento más crítico de su vida. Buena pregunta, ¿verdad? Pues resulta, mis amados hermanos, que es que el pecado tuyo y el mío que recayó sobre Jesús, que Él voluntariamente adoptó para llevar a la cruz, hizo que en ese momento el Padre lo viera horrendo a Jesús. Y fue como si el Padre Celestial en su santidad dijera, no puedo ver esto, ¿verdad? Entonces, en ese momento de oscuridad es donde el Padre, digamos, cierra sus ojos, voltea su rostro, si lo hablamos de manera figurada, y tenemos que recordar que Jesús fue colgado a las 9 de la mañana. Ya había pasado 9, 10, 11, 12, 3 horas allí colgado, y ya pues el tiempo en que ellos pudieron hacer lo que quisieran con el Hijo de Dios. lo ultrajaron, lo latigaron, bueno, lo chuzaron con ese, ¿verdad? Le clavaron la lanza. Pero entonces allí, ese momento de oscuridad en la cruz se convirtió en un altar sobre el cual fue ofrecido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único que fue aprobado por Dios
para quitar el pecado del mundo. A propósito, pastor, recordemos que allí se cumplió el Salmo 22, ¿no? Que el Salmo 22 es una profecía donde el Salvador del mundo diría: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Porque el Señor Jesucristo en ese momento sintió la soledad, sintió el abandono, para poder completar lo que faltaba de lo que podemos sentir un ser humano, ¿verdad? Entonces, es muy interesante que Jesús sufrió maltrato, sufrió desplazamiento, sufrió traición, pero ahora se siente solo. ¿Será que hay algunos hermanos o amigos, o quizá tu amigo que nos estás viendo, en algún momento te has sentido solo? Quizá en este momento de pandemia muchas personas pudieran haber pensado: bueno, ahora sí mi tío, que es rico, ese sí, ahora que yo estoy sin trabajo, me va a mandar un mercadito. Pero resulta que han pasado 6 meses y no, nadie ha llamado. Puede ser, ¿verdad? Sí. Puede ser una situación que a veces vivamos. O tenemos la necesidad de una ayuda. ¿Cuántas veces hemos estado enfermos en casa y aspiramos y esperamos que un familiar venga a ayudarnos a lavar la losita que hace 3 días no podemos porque estamos tan enfermos que no nos hemos podido levantar? Y siempre uno espera es la actitud de los seres humanos ante una necesidad. Y en los momentos de dificultad, en los momentos de crisis, siempre estamos prestos es a que alguien venga a socorrernos, alguien venga a ayudarnos, que nos sentimos en la inmunda prácticamente y no hay salida para nadie, ¿sí? Y es un error, ¿no? Y frente a eso, ¿cuál sería la alternativa? Porque ¿qué nos dice la palabra? Dice que el Señor Jesús, Él no empezó a quejarse allí ni a jadear pues tratando de volver la vida así, sino que termina este hermoso pasaje diciendo: y el Señor Jesús entregó su espíritu en las manos del Padre. No le dijo a ningún discípulo: Pedro, venga, ahora sí puedes rehacer tu vida si me bajas de aquí. Sí. O mira, Santiago, mira. A ninguno de ellos. Él sabía que era un momento crítico, pero que él tenía que pasarlo. Y pienso, yo personalmente en esta pandemia le he preguntado al Señor: Señor, ¿qué cambios debo hacer? ¿Qué debo mejorar de mí, de Sandra como persona, como madre, como esposa, como miembro de una empresa, ¿cierto? Y viene a mi mente la letra de una canción muy antigua de un poeta que se llama Mariano Sanleón. Y él dice: amor insondable, amor soberano, no puedo del leño mi vista apartar. Allí me revelas mi culpa y tu gracia, allí has sellado mi gloria y mi paz. Un lindo canto, un poema que nos invita a que nosotros miremos a Jesús. No tanto la cruz, porque la cruz pues era, dice la Biblia, que maldito el hombre que moría en un madero, ¿verdad? Pero aquel Jesús, el Hijo de Dios, que muy amorosamente lanzó ese grito identificándose con nuestra necesidad humana, entonces hoy está vivo, porque es lo más hermoso, ¿no, pastor? Sí. Está vivo y está sentado a la derecha de Dios. Bueno, pastora, gracias de todas maneras por su aporte a la necesidad que tenemos cada uno. Hablamos de 5 tipos de grito: el grito del desesperado, el grito del temeroso, el grito del que está en peligro, el grito de una madre preocupada, el grito del necesitado y finalmente el grito de Jesús en la cruz. Cerremos adorando al Señor y dándole gracias, pastora. Amén. Entonces queremos invitarle a todos los que nos están viendo en esta mañana a que hagamos una oración. Pienso que es una oración de agradecimiento, pero también si tú te identificas con alguno de estos gritos de clamor, que no dudes, así como Pedro, en lanzar ese grito y pedir auxilio al que verdaderamente puede darnos el rescate. Oremos. Amado Padre Celestial, en esta mañana, escudriñando tu palabra, nos ponemos de acuerdo para decirte gracias. Gracias, Señor, porque hoy nos enriqueces con este estudio bíblico, con este diálogo, este conversatorio que hemos tenido, donde el Espíritu Santo ha estado aquí presente tomando tinto con nosotros, Señor. Espíritu Santo, gracias, porque tú estás también en cada casa de mis hermanos, allí
sentado en aquella silla, prestando atención, porque hoy hemos aprendido que nuestras necesidades para ti son importantes. Por eso, Señor, hoy como pastores bendecimos a cada familia que está allí detrás del televisor, de la pantalla, y clamamos para que si ellos están pasando alguna de estas situaciones que hoy hemos dialogado aquí, sean ellos aumentando la fe. Espíritu Santo, aumenta la fe en mis hermanos como lo has venido haciendo en nosotros como familia, para que, Señor, ellos puedan saber a quién deben clamar, a quién deben lanzar ese grito de auxilio para pedir, Señor, la solución. Gracias, Señor, porque así como fuiste oportuno, mi Cristo, con la mujer, con los discípulos, con Pedro, con los endemoniados y aún, Padre eterno, con tu Hijo amado Jesús, que así seas oportuno en la respuesta que estos amigos y hermanos hoy presentan delante de ti. En el nombre de Jesús, sella por favor esta palabra en nuestro espíritu. Amén y amén. Amén. Amados hermanos, queremos agradecerles a cada uno de ustedes, pero aún más felicitarles por este espacio que han sacado para poder escuchar una palabra de fortaleza y de aliento para sus vidas, y agradecerle al Señor por cada una de sus familias. Creemos que es el Señor quien les ha guardado, les ha protegido y les ha ayudado en todo momento. Y quiero recordarles, mis hermanos, que nuestras actividades en esta semana, una vez más, son de mucho valor. El martes tendremos el devocional familiar 7 de la noche. No se pierda esa oportunidad también de ser reforzado en la palabra, de ser adiestrado, capacitado, para cumplir así con la gran comisión y discipular a otros. Martes 7 de la noche. El jueves tenemos el tiempo de ayuno en las horas de la mañana. Si tienes alguna necesidad, si deseas que intercedamos por algo, envíanos por favor al chat y allí vamos a estar prestos para poder orar al Señor juntos en familia. El viernes 5:30 de la mañana, amanecer con Dios. Qué oportunidad tan preciosa que el Señor nos da para amanecer, o mejor continuar con Él. Amanecer es más como ver la luz de ese día que va aclareando, que va amaneciendo, y decirle: Señor, gracias, porque en la noche fue agradable dormir, pero ahora empiezo contigo tomado de la mano. Y no olvidemos los pequeños aliancistas, ¿sí? Muy importante, nuestros pequeños aliancistas deben tener la oportunidad, su espacio en casa. Estamos mandando los viernes en la tarde o los sábados o los mismos domingos el video. Lo estamos colgando en el Facebook y en YouTube desde el viernes en las horas de la noche. Si tú sabes entrar, es muy fácil, pequeños aliancistas. Entonces buscas allí y puedes descargar el video o proyectarlo. Pero también tienes la oportunidad de, cuando nosotros lo mandamos por medio del WhatsApp, el link, tú lo tocas las letricas azules y ya te va a abrir. Y qué linda oportunidad de que nuestros pequeños aliancistas estén siendo edificados en la fe. Gracias, pastora. Recordarles también, mis amados hermanos, continuemos orando al Señor por la reapertura de los templos. Ya tenemos el paquete del protocolo, estamos esta próxima semana haciendo las gestiones, mirando cuáles son los materiales que debemos utilizar y todo lo pertinente para próximamente ya iniciar nuestras celebraciones en este lugar. No deje, mi amado hermano, de mantener fidelidad al Señor en su ofrenda, en su diezmo. No olvide que la palabra de Dios dice: y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y nosotros como pastores queremos bendecir tu economía, queremos bendecir el trabajo, queremos bendecir tu salir y tu entrar, tu empresa, la familia, la salud, todo cuanto haga parte del propósito de Dios para con sus vidas. Mis amados, es para nosotros agradable el haber compartido un café en esta mañana en casa, ¿verdad? Quizá en otra ocasión no es un café, sino es un almuercito, sino es una cenita o algo muy similar. Pero que el Señor bendiga sus vidas. Y hermanos, nos vemos hasta una nueva oportunidad. Muy buena semana y no olvidemos que somos una familia comprometida
con el Evangelio de transformación, que unidos en fe y amor apoyamos al ser humano en su reconciliación con Dios. Bendiciones. Buena semana. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Cántaselo al Señor, dile. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo.